continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. You've always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Nos acompaña, varios de ustedes nos lo han pedido, el maestro Adrián Salvucci. Él es un político argentino, él es un investigador, un historiador, un humanista, un conocedor profundo de lo que es la geopolítica y ha accedido amablemente a compartir sus apreciaciones con nosotros en un mundo que, lo platicábamos antes de la grabación, que parece estar normal, donde pues no pasa nada, ¿no? Donde quizás lo importante sea, y no lo digo por Adrián, pero quizás lo que hizo Benfica con el Boca Juniors, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Adrián? Muy bien, Jorge, un gusto poder conversar y platicar contigo nuevamente. Hacía mucho que no lo hacíamos, y te agradezco profundamente esta invitación. Es un honor poder estar charlando contigo este día. Igualmente, igualmente. Adrián, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado los días recientes para acaparar los reflectores y para trazar lo que a su juicio podría ser el futuro del mundo, ¿no? Donde, bueno, mantiene los contactos privilegiados con Inglaterra, le da un trato preferencial a Canadá sobre México en América del Norte. Su prioridad es la seguridad de Israel, el quitar al régimen de los ayatolas, el, pues, reconocer el error de haber sacado a Rusia del grupo de los 8 y decir que tal vez Rusia e incluso China podrían entrar a este grupo de los 7, en fin. ¿Tiene Trump el poder de anunciar lo que puede ser el futuro del mundo? Mira, yo tengo mis serias dudas al respecto, no por Donald Trump necesariamente, porque podríamos estar hablando de cualquier otro presidente, podríamos estar hablando de Emmanuel Macron, podríamos estar hablando de Keir Starmer, hasta podríamos estar hablando de Vladimir Putin. La gran pregunta, creo yo, es el poder para tomar decisiones concretas como las que ha propuesto en estos días, en estas horas prácticamente, Donald Trump en Canadá. ¿Ese poder está en el ámbito público o ya está casi indefectiblemente en el plano privado? Yo personalmente creo que lo que venimos viendo como un gradual proceso desde 1945, desde hace 80 años, es la creciente privatización del poder real. Y creo que Donald Trump quizás es un hito de una de las figuras que más lo ha dejado totalmente en claro. Este es un gobierno, el de Estados Unidos, para limitarnos a Estados Unidos, que es un gobierno totalmente en manos de aquello que más identifica al poder privado. Y el poder privado es, por sobre todo, el poder de quienes tienen dinero para poder controlar todo. Hoy en día encontramos que en el área pública, el Estado
público de Estados Unidos, el Estado público de México, el Estado público de toda la Unión Europea, el de Argentina, ni hablar, son estados que en realidad no tienen necesariamente un poder de aplicar dinero, o sea, recursos financieros para determinados objetivos. En realidad, ese poder, que es enorme, que es gigantesco, está en manos de lo privado. Y es más, hasta tiene símbolos privados que conocemos todo el mundo. En Estados Unidos, un billonario, Donald Trump, del área de la construcción en Nueva York, de la mafia de la construcción de la ciudad de Nueva York, hoy es presidente. Pero ¿quién puso como al principio uno de sus principales aliados? Al hombre más rico del planeta, Elon Musk. ¿Y quién más estuvo en su inauguración ahora en enero pasado? Y el segundo hombre más rico, Jeff Bezos. Y también lo imitó a Mark Zuckerberg, que estaba con Kamala Harris, pero parece que alguien le dijo, no, la luz pasa por allá y se corrió a la derecha raudamente. ¿Quién más estuvo también? Hubo menciones específicas a Sam Altman en esto del el proyecto Stargate, que es uno de los de inteligencia artificial, que es uno de los primeros que anunció. Y yo creo que hoy lo estamos viendo, y hago una pequeña síntesis. El gigantesco poder privado del dinero hoy tiene un fuerte polo que podríamos llamarlo el dinero del sionismo. El sionismo sea internacional, de Nueva York y de Wall Street, o el sionismo ultranacionalista de Benjamín Netanyahu. Pero básicamente son las dos caras de una misma ideología, que es la ideología del sionismo. Y claramente creo que queda demostrado en estos últimos días que Donald Trump, que declaró que iba a ser el presidente para no empezar nuevas guerras eternas, para traer la paz al mundo. En 24 horas terminó la guerra en Ucrania. Pero por favor, hasta me peleé un poco con Benjamín Netanyahu, porque algunas cosas que dijo no me gustan, pero los que realmente manejan el dinero parece que siguen haciendo lo que se les da la reverendísima gana. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que realmente tienen el poder en este triste planeta? ¿Los estados públicos con sus presidentes, primer ministros, senadores, diputados? ¿O son un conjunto más, podríamos decir, más flexiblemente organizado de ultramillonarios, billonarios? Ya hoy en día ser millonario no importa, hay que ser billonario o pronto trillonario como Elon Musk, que son los que toman la última decisión. Y creo que eso es lo que estamos viendo, a pesar de que, y termino con esto, Trump es un excelente mascarón de proa, o sea, habla muy bien, es muy querido por un sector del público norteamericano, es respetado, es temido, es más, es odiado por amplios sectores del pueblo norteamericano, y eso también es un factor que a él le da credibilidad, porque uno puede tener credibilidad porque la gente me admira, pero puedo tener credibilidad porque la gente me odia terriblemente. Y en eso creo que sí, viene siendo un excelente mascarón de proa. Ahora, de ahí a pensar que Donald Trump puede él decidir sobre el futuro de Estados Unidos, de la Unión Europea, del resto del mundo, no lo veo demasiado convincente. Interesante lo que nos dices, Adrián. En 1945, quien triunfó al terminar la Segunda Guerra Mundial fue el sionismo. Estamos de acuerdo. Así. Y bueno, hace unas horas, el embajador de Estados Unidos en Jerusalén, que debería de estar en Tel Aviv, pero bueno, Trump cambió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Me refiero a Mike Huckabee, ¿Mm? dijo textual en alguna de sus redes sociales, leo, comillas, ningún presidente en mi vida ha estado en una posición como en la que está usted, le decía a Trump. Ninguno desde Truman en 1945. Cierro comillas. Entonces, trataré de trasladar la explicación que nos dices, puenteando con lo que dice Huckabee
y aterrizándolo a estos días tan tranquilos que tiene el mundo, que son días que presagian algo, sin duda. La pregunta sería, está hablando Trump. Trump está prestando su voz al sionismo internacional. Bueno, creo que no se puede expresar con mayor claridad que como lo has hecho tú recién. Un vocero normalmente puede decir cosas muy duras, puede decir cosas terribles, pero es eso, es un vocero. Y si un vocero dice, bueno, hemos decidido declararle la guerra a los marcianos, uno diría, qué locura, qué terrible. Pero no es él el que lo decidió, él es vocero de alguien, no detrás de él, por encima de él, que le está diciendo, vas ahora y públicamente decís tal o cual cosa. Hay que decir algo que es terrible, pero es real para Estados Unidos, quizás lo más terrible es que sea real para Estados Unidos, es real para México y para Argentina, y es que ya no hay más países soberanos, ya los pueblos, por más que nos han vendido a todos eso que con la democracia, qué perfecta que es la democracia, los derechos humanos, pero quedan claro que los pueblos no tienen democracia, por más que todos concurramos cada 4 años, algún domingo, a depositar el voto en el misterio de la urna. Sí, está bien, pero en definitiva los candidatos de cualquier proceso democrático, especialmente el de Estados Unidos, son aquellos que tienen el mayor favor del dinero. Y nuevamente volvemos al inicio. ¿Y dónde está el dinero que toma decisiones? En el ámbito privado. La prueba de que ningún Estado, ni México, ni Argentina, ni Estados Unidos, es auténticamente soberano, es que todo el dinero fuerte, el dinero que puede imponer su voluntad, el dinero que puede financiar procesos, multimedios, guerras, candidatos, ese dinero está en el ámbito privado. ¿Y los estados qué tienen? Básicamente, hoy los estados, después de 80 años desde 1945, lo que tienen son gigantescas e impagables deudas públicas. La República Argentina, mi triste país, tiene una deuda pública estimada porque nadie sabe con exactitud, casi 600.000 millones de dólares, una cifra impagable para la Argentina. Y tú podrías decir, bueno, Adrián, es que los argentinos no han hecho más que un error tras otro, tras otro. Sí, es verdad, hemos hecho muchos errores. Bueno, entonces Estados Unidos, supongo yo, que es un país que es la gran cabeza del imperio planetario en Occidente al menos, debe estar mucho mejor que nosotros. No, Estados Unidos tiene una deuda pública de más de 37 trillones de dólares, o sea, billones de nosotros los hispanoparlantes, o sea, es un 37 seguido por 12 ceros, una cifra inabarcable, inimaginable y por sobre todo impagable. Por eso que en definitiva estamos viendo que un presidente que para colmo el auténtico poder geopolítico se tiene que propagar en el tiempo y el sistema democrático, el mal llamado sistema democrático, que es una dinerocracia, no es una democracia, es una dinerocracia, sea en México, Estados Unidos o Argentina, le dice a cada presidente, como le han dicho a Sheinbaum en México, a Trump en Estados Unidos, a Milei en Argentina, bueno, sos presidente, pero rápido, porque tenés 4 años. 4 añitos. ¿Y qué se puede hacer a nivel geopolítico en 4 años? Nada, porque esto vale la pena decirlo. En lo personal, yo en mi vida o tú en tu vida, podemos tomar decisiones que afectan nuestra vida al año que viene. Dentro de 2 años, me mudo de casa, empiezo una carrera intelectual, hago algo, empiezo una empresa, perfecto. A nivel personal, con tiempos cortos lo podemos abarcar. Una empresa capitalista, tiene que ser un planeamiento, normalmente, ¿qué son los planeamientos? Y son a 5 años. Un año de planeamiento operativo más 4 años de planeamiento estratégico, a ver si viene un competidor, si no viene un competidor, si cambian los mercados, etcétera. O sea, ya una empresa necesita planificar a 5 años. Un Estado, la planificación de un Estado, México, Estados Unidos, hay que hacerla
a 15, 20, 40 años. Y hay algunos que vienen planificando este terrible mundo en el cual vivimos hoy, no desde hace 20, 30, 40 años, desde hace un siglo o 2 siglos. Entonces, aún los plazos que le permiten a los pueblos democráticos del mundo para planificar el futuro colectivo de México, de Argentina o de Estados Unidos, 4 añitos. Y en Estados Unidos, igual que en Argentina, y quizás también en México, a lo sumo, si haces las cosas más o menos bien, si obedeces bien y haces que los que manejan los medios y manejan el dinero vean con simpatía que te reelijan, bueno, a lo mejor te dejamos postularte para una reelección, and that's it, se terminó. Tenés que ir a tu casa a escribir tus memorias. No hagas más nada porque no podés hacer más nada. De manera que esto hay que tenerlo muy presente. El tiempo necesita poder hoy, pero necesita poder en el tiempo, porque la auténtica política mundial es geopolítica. Y querido Jorge, la geopolítica tiene dos dimensiones que nunca hay que olvidarla. La primera dimensión es que la geopolítica abarca todo, absolutamente todo, economía, finanzas, política, tecnología, geografía, todo, todo. Como decía Mussolini, dentro del Estado tutto, fuera del Estado nada, porque eso es un concepto geopolítico. Y después la segunda dimensión es el tiempo, y el tiempo es muy, muy, muy largo tiempo. No el año que viene, no la generación dentro de 3, 4 generaciones. Y como tú bien sabes por la experiencia de México y yo también por la experiencia de Argentina, los políticos públicos son tan brutos e ignorantes que para un político argentino, por lo menos, el largo plazo es el jueves de la semana que viene, quizás el viernes de la semana que viene y nada más. Sí, sí, definitivamente. Recuerdo, Adrián, que en alguna de las charlas tan agradables como esta que tuvimos, tú mencionabas que el mundo tendrá 5 capitales, que la capital del armamento sería o Sí, es sí, sí. Washington, donde acaba de haber un desfile, por cierto, medio deslucido, pero un desfile simbólico. Que la capital de las finanzas, pues es Nueva York. Que la capital ideológica es Londres, Eh, con quien acaba de hacer un tratado importante en materia comercial Trump con el primer ministro Starmer, ¿no? Luego, que otra capital, pues es Roma, que está estrenando en este momento el sucesor de Francisco. Sí, Y que la señor. quinta capital será Jerusalén. Ya vamos muy avanzados. Con esto que está ocurriendo, estamos a nada de que Jerusalén sea la capital del mundo. Bueno, fíjate qué interesante que esto que estás mencionando, porque en definitiva es lo que estamos viviendo, pero con una sutileza tal, con un ejercicio de la guerra psicológica. Recordemos que la Tercera Guerra Mundial, en la cual ya estamos inmersos, por darle una fecha, para mí estamos inmersos ya desde el 11 de septiembre del 2001. La vasta mayoría de la gente no tomó conciencia, pero ahí se declaró, casi podemos decir, la Tercera Guerra Mundial. Es por sobre todo una guerra psicológica. Venía siendo una guerra psicológica hasta los últimos 4 o 5 años, que pasó a ser una guerra psicológica, política, financiera, desde luego con todo lo que abarca la geopolítica, y también militar. Y fíjate tú, el sionismo, creo yo, esto es una opinión mía, tiene un poder determinante justamente en todos estos ejes, en el eje financiero, en el eje bancario, en el eje del financiamiento de los multimedios para que todos digan, mirando un poquito a la izquierda o mirando un poquito a la derecha, pero para que todos digan lo mismo, básicamente lo mismo. Este es bueno, aquel es malo. En la historia, estos son buenos porque salvaron el mundo para la democracia y estos son malos. Y Hollywood también nos recuerda, miren qué malos que eran estos, son malos, son malos, son malos. Los que miran, todos miramos, ¿no? Películas de Hollywood, vemos como siempre el malo
va migrando. Empezaron siendo los japoneses y los alemanes, por supuesto, terriblemente malos, pero después lo fueron modificando, después fueron, desde luego, los narcos colombianos, después fueron los terroristas árabes, y pronto van a ser los marcianos, no importa quién sea, pero siempre el malo es irremediablemente malo, y el que venía a salvar las papas, venía a salvar la situación, es Estados Unidos con su bendita bandera heroica, con las franjas y las estrellas y el fondo azul. Perfecto. Eso es, digamos, en el imaginario colectivo, porque la Tercera Guerra Mundial es una guerra psicológica. Ahora, dentro de este ámbito, uno diría, bueno, pero ¿qué pruebas hay de todo esto? Yo te diría lo siguiente para que todos lo consideremos. El mundo está en una situación terriblemente peligrosa. Desde hace 3, 4 años se habla permanentemente que en cualquier momento puede haber un holocausto nuclear, una guerra nuclear que abarca todo el planeta y nos morimos todos. No importa que estés en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, nos morimos todos. Perfecto. Y uno diría, bueno, ¿y cuáles son los dos ejes centrales que hoy podrían llegar a explotar en una tercera guerra mundial? Bueno, uno es Palestina, obviamente, lo estamos viendo, Palestina-Irán, donde es el Estado de Israel el que toma la decisión unilateral, ilegal, de atacar a otra nación soberana, en este caso Irán, y realmente puede ser, terminar. Dios quiera que no, pero puede terminar en una conflagración nuclear. O sea, tenemos un gran jefe sionista nacionalista, Benjamín Netanyahu, cuyo verdadero apellido es Mileikovsky, a cargo de uno de los focos terribles, incendiarios de una posible tercera guerra mundial. ¿Y cuál es el otro? Ucrania. Ucrania, un país que hasta que empezó la guerra ya en 2022, era un país de unos 41 millones de personas, donde casi el 99% eran cristianos ortodoxos. Dentro de ese grupo de cristianos ortodoxos, el 99%, un pequeñito grupo es colectividad judía. Y oh casualidad, después que Estados Unidos instrumenta un golpe de Estado, en el 2014 saca al gobernante realmente elegido, vemos cómo pasa Poroshenko, termina teniendo un presidente que era muy popular porque había estado en una serie televisiva que se llamaba el Servidor del Pueblo, que hablaba de un maestro ucraniano que de repente termina siendo el presidente de Ucrania por una serie de circunstancias y de comedia de errores, un buen cómico, muy simpático, muy querido, lo financia un verdadero magnate sionista que se llama Igor Korodomovsky, lo financia, lo catapulta y lo manda a la presidencia. Y uno diría, pero qué raro, los dos focos de guerra son dos naciones a cargo pongámoslo así, de grandes representantes del sionismo internacional. Y esta es la última parte que a mí realmente me preocupa desde que asumió Trump. Pareciera que no hay nadie en el planeta Tierra que pueda controlar a estos dos sujetos, al señor Zelensky en Ucrania y al señor Netanyahu en Israel. Al señor Zelensky pasó por la oficina oval, Donald Trump le dijo, tú tienes que portarte bien, tú no puedes poner a todo el mundo a riesgo de la Tercera Guerra Mundial, hacer las cosas bien, como decimos en Argentina. Lo levantó en peso, le gritó como un maestro que llama a uno de los alumnos, vení para acá y le grita, y uno dice, pobre tipo, ¿qué le va a pasar ahora? Nada. Pareciera que no hay fuerza alguna en el planeta Tierra que lo pueda desplazar al señor Zelensky, por más que es un presidente ilegal, porque él anuló las elecciones parlamentarias de octubre del 2023 y después anuló las elecciones presidenciales de mayo del 2024, con lo cual canceló todas las elecciones, dijo más que democracia ni que democracia, y es un presidente ilegal, pero está todo bien, nadie lo puede sacar. Y del Bibi Netanyahu, Mileikovsky, está todo dicho. La mitad del pueblo israelí se manifiesta permanentemente pidiéndole, váyase, hay que sacar a este tipo del poder en Israel, pero pareciera que nadie, dentro ni fuera de Israel, lo puede sacar. Entonces yo digo,
¿Quién tiene tanto poder como para que no lo pueda sacar el presidente de los Estados Unidos? Porque cuando el presidente de Estados Unidos, en otra oportunidad y con otras caras, decidió que lo quería sacar a Saddam Hussein o que lo quería sacar a Muammar Gaddafi, pero salió rajando, lo sacaron a patadas, ya sabemos dónde. Lo hizo hace poco, Siria. Dijeron, no, a ese presidente Bashar al-Assad lo sacamos a patadas y lo sacó a patadas. Bueno, sí, señor presidente. ¿Y a quién va a poner ahí? A un musulmán de Al Qaeda, porque ahora Al Qaeda es gente buena. Ahora Al Qaeda es como cuando le preguntaron hace muchas votos, debes acordar de esto, al presidente Franklin Delano Roosevelt, le hablaron de Tachito Somoza, que era el dictador de Nicaragua en los años 40, ¿no? Le habló y le dice a uno de sus asistentes, tenemos que hablar con Tachito Somoza, a ver si lo podemos poner en el poder, y le contesta este asistente, dice, pero señor presidente, si ese hombre es un hijo de, ya sabemos, de mala madre, es un hijo de mala madre, y Roosevelt le dijo, sí, es un hijo de mala madre, pero es nuestro hijo de mala madre. He's our son of a bitch. Entonces hay que entender que así se maneja el mundo y no por lo que está bien o lo que está mal, pero Trump tiene un talento excepcional, como lo tiene Zelensky, como lo tiene Netanyahu. Hablan muy bien, los tres hablan muy bien. Para colmo, Bibi Netanyahu habla un perfecto inglés, habla inglés como un neoyorquino, se educó en Filadelfia, hizo el colegio en Filadelfia. Entonces, mientras pueda mantener y generar esa credibilidad, es el vocero perfecto para ejecutar lo que alguien le dice que tiene que ejecutar. Y ese es el gran desafío para toda la humanidad. Averiguar quién está, no detrás, por encima de Donald Trump, por encima de Bibi Netanyahu, lo mismo de Zelensky, y quién está por encima de Claudio Sheinbaum, Javier Milei y todos los distintos presidentes, vicepresidentes, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, porque esos son los que verdaderamente manejan el mundo. Totalmente de acuerdo. Ahora, esos que están detrás, desde tu perspectiva, conforme a las proyecciones que haces a la fecha, pueden cambiar, los sucesos pueden cambiar, pero de acuerdo como tú lo mencionabas, se nos acaba el tiempo, nos dice que tenemos 10 minutos. De acuerdo con las rimas de la historia, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Yo creo que acá hay que tener muy presente y llegó el momento para plantear y debatir ciertos temas que hasta ahora eran tabú. Y ahí yo me siento optimista. Antes era imposible, Jorge, siquiera hablar, mucho menos debatir sobre el sionismo. Pero el genocidio que vienen llevando a cabo es tan catastrófico. La declaración de una guerra ilegal, porque en la ley internacional no existe el concepto de guerra preventiva. Eso no existe. La guerra es justificada por la ONU, por las leyes internacionales. Si un país es atacado, entonces ahí sí, fui atacado, tengo derecho a contraatacar, a defenderme, que es lo que está haciendo Irán ahora. Pero el concepto que utiliza Bibi Netanyahu, que usa el Estado de Israel, de decir es una guerra preventiva, no existe. Ya sé, lo usó George Bush, esto es bueno recordarlo, en el 2003, donde dijo por cadena nacional, cadena mundial, Saddam Hussein, tú tienes armas de destrucción masiva o las entregas en 48 horas o vamos a invadir y destruir Irak. Saddam Hussein insistió una y otra vez, no tenemos armas de destrucción masiva. Perfecto, invádanlo. Invadió Estados Unidos con el apoyo de algunos países de la OTAN, mataron 1.500.000 civiles. Y después dijeron, uy, no encontramos las armas de destrucción masiva. Che, ¿dónde estarán? No sé. Bueno, uy, nos equivocamos, pero mataste 1,5 millones de personas. Daño colateral, Jorge, daño colateral, por favor. Había que hacerlo eso, porque era una guerra preventiva para evitar. Me acuerdo que Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado de George W. Bush, dijo, hay que destruir al régimen terrible iraquí de Saddam Hussein, si no vamos a ver una nube con forma de hongo sobre París o sobre Londres o sobre Washington. Y hoy están diciendo exactamente lo mismo. Lo está diciendo Netanyahu. Hay que destruir
a Jamenei, hay que destruir a todo Irán porque si, tienen un plan nuclear y si no vamos a ver un hongo atómico sobre alguna de nuestras ciudades, sobre Tel Aviv o sobre New York o sobre París y hasta una de los funcionarios de inteligencia acaba de decir, sabemos que Irán no ha iniciado un plan para construir una bomba atómica. Sí tienen desarrollo nuclear, pero no hay indicios de que estén por fabricar una bomba atómica. Y Trump le dijo, no me importa lo que dijo esa mujer. Yo sé que es así. Entonces uno dice, bueno, evidentemente hoy en día ni siquiera la política, las decisiones políticas se basan sobre decisiones mínimamente coherentes, mínimamente en base a una realidad. Mira, me pasa esto, tengo pruebas de que tú estás haciendo esto. No me gustas, no me gusta tu cara, no me gusta tu religión, porque esto claramente es un ataque a la religión islámica, no me gusta cómo hablan, no me gusta nada. Y uno diría, termino con esto, y uno diría, bueno, ¿y quién es Irán? Irán es un país muy interesante. En los últimos 200 años, Irán no atacó ni invadió a ningún otro país soberano. Sin embargo, fue invadida por la ex Unión Soviética y Gran Bretaña en 1941 porque necesitaban los campos de petróleo de Persia, como se llamaba en aquella época, para hacerle la guerra a Hitler. Fue agredida por Irak, el Irak de Saddam Hussein, que estaba a las órdenes de Estados Unidos en aquel momento, le costó como 1 millón de muertos. Irán no ha invadido a nadie, ha sido agredida sistemáticamente en 1953. Como Estados Unidos y a Gran Bretaña no le gustaban un presidente elegido democráticamente que se llamaba Mossadegh, porque nacionalizó a la Anglo-Iranian Oil Company, la compañía anglo-iraní de petróleo, como la nacionalizó, dijeron de ninguna manera, es lo que hoy llamamos la British Petroleum, de ninguna manera le hicieron un golpe de Estado, lo sacaron a patadas, hubo muertos, etcétera, y pusieron a su son of a bitch, el Shah Reza Pahlavi, que ahora está el hijo, pues ya el Shah de entonces falleció, pero el hijo está esperando a ver en qué momento le pueden llegar a decir, vení pibe, hacete cargo de Irán. Para eso están trabajando. O sea, nada de esto, antes por lo menos disimulaba, ya ni siquiera disimulan, Jorge querido. Y entonces, si ya ni siquiera disimulan, querido Adrián, en un minuto, ¿qué sigue? Yo creo lo siguiente, ellos quieren instaurar, y esto si quieres lo podemos conversar en la oportunidad que tú lo digas, si así lo deseas. Hoy en día el sionismo ha migrado y está controlado en gran medida por los rabinos hasídicos de la congregación de la Chabad Lubavitch, que están convencidos que ya está nacido lo que para ellos es el Mesías. Ellos lo llaman así, el Mesías, que uno diría el Mesías, no. El Mesías de los judíos es nuestro anticristo. Tengámoslo presente para todos los católicos y protestantes que estén escuchando. El Mesías, el Mesías del judaísmo sionista es lo que los católicos y cristianos llamamos el anticristo. De manera que quieren justamente hacerse cargo del planeta entero y uno de los principales líderes que falleció en 1994 de la Chabad Lubavitch, hay una afirmación donde le dice a un muy joven Benjamín Netanyahu que él va a ser el primer ministro, cuando todavía ni había llegado, era apenas el embajador de Israel en la ONU, en los años 90, 92, 93, 1992, 1993. Usted va a ser el que va a recibir al Mesías y le va a entregar Israel y le va a entregar el mundo. Y se queda Benjamín Netanyahu. ¿Y qué debo hacer? Y tienes que trabajar para que se den todas las circunstancias en el mundo. Y bueno, evidentemente lo escuchó con mucha atención Benjamín Netanyahu y hoy lo tenemos como prácticamente, junto con Zelensky, el hombre más poderoso del planeta. ¿Por qué? Porque ambos controlan Estados Unidos y no le tienen que dar ni rendir cuentas a nadie, ni siquiera al muy poderoso Donald Trump, por más que te esté gritando y levantando en peso en la propia oficina oval. Cada uno reacciona distinto. Netanyahu le pone así con el dedito. Y Zelensky, lo voy a decir como decimos acá en Argentina, se hizo el pelotudo, se quedó calladito y dijo, ajá, me gritaron, y se levantó y se fue. ¿Y alguien lo sacó? No. ¿Quién está a cargo de Ucrania? Que es el viejo territorio de los cázaros,
que se convirtieron en masa al judaísmo en el siglo VIII y son los antepasados de los Eskenazi, que es el 65% de la comunidad judía planetaria, y no tienen una gota de sangre semita. El resto es historia. Las pisadas del anticristo retumban cada vez más cerca. Sí, señor. Querido Adrián, gracias y platicamos pronto. Listo, cuando tú digas, estoy a tu disposición y te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia. Un abrazo que está correspondido con mucho cariño y con mucha admiración al maestro Adrián Salvucci. Y gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.